¿Recuerdas que cuando niño había un lugar mágico, lleno de canciones infantiles, series cósmicas y comerciales de juguetes que seguramente nunca pudiste tener? Volvamos a pensar como niños, pongámonos pantuflas y tomemos leche con plátano. Soy el perrito Pochito y de seguro ya se están preguntando ¿por qué crecí tan rápido? Jamás pensé que Pompurín supiera tan rico, la verdad. Pero sí está hecho de pudín, ¿no? Está hecho de pudín, pero la galleta no sabía pudín. Pero estaba muy Tiene buena que la saber a galleta. pudín. Imagínate si hubiera pudín. Muy buenos días, amigos Pochitos. Estamos muy contentos de estar de vuelta después de esta semanita de vacaciones que tuvimos en nuestro Nos podcast. dimos 3 días de vacaciones. Ah, sí, una semana de podcast. Una semana de podcast. O sea, Bueno, 3 días de vacaciones. para nosotros Excuse fueron me. 3 días, pero para la gente que nos escucha fue una semana sin su querido podcast. Perdón. Hubo mucha gente que nos extrañó, de hecho. Sí. No, nos hablaron. Cuenta ahí. como una semana si pasaron 2 semanas desde el último capítulo hasta este, pues. Claro, pasaron 2 semanas, pero es una semana entre medio. Bueno, ya. Sin nada más que decir, mis queridos amigos Puchitos, tenemos muchas noticias que darles el día de hoy. Primero, darle las gracias por habernos acompañado ayer con Fusilactic y Pésimo, que estuvieron en la feria del Hachiko Matsuri. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Sí? ¿Tú tienes unas palabras para tu público? Fue un reencuentro bastante... ¿Cómo se podría decir? Fue lindo. ¿Fue lindo? Sí, fue lindo. ¿Fue emotivo? Fue emotivo, sí. Pasó mucha gente a saludarnos que no esperábamos que llegaran así como de la nada. Y también, como este era el primer evento después de mucho tiempo, y aparte que después de que empezamos a hacer el podcast, no fuimos a ningún evento, no nos presentábamos y nadie conocía a Pochito. Ir para allá y que la gente dijera como, oh sí, yo los escucho, los quería conocer. Eso Amigos fue bacán. Pochitos. Amigos Pochitos. Eso fue muy bacán. Sí, eso muy fue muy choro. bacán, fue muy choro. Y Mm. muchos nos dieron la bienvenida de vuelta y eso también fue Sí, súper yo lindo. eso quería destacar un poco, que contrario a lo que de repente siempre te preguntan, así como, ¡ay, cómo es Japón! Así como... Oye, ¿para qué volvieron? No, la exaltación de querer hacerte preguntas de Japón, de cómo Sí. postular a la Working Holiday o cualquier cosa, todos nos preguntaron, chiquillos, ¿están bien? Así como, ¿se sienten fueron bien? súper respetuosos. Fueron y eso se respetuosos agradece y caleta. empáticos. Sí. Como que sí. sabían lo que estábamos viviendo un poco. O sea, igual nos preguntaron cómo nos sentíamos y todo, cómo había sido la vuelta, pero igual con respeto, y eso se agradece. Con N. respeto. Sí, pues con Sí, respeto. es verdad. Yo quería darle particularmente las gracias a Mixinavi, que es nuestra nueva Patreon. Nuestra nueva Patreon, Que llegó- bienvenida. sí. ¿Por qué crecí tan rápido? Y llegó con regalitos. Sí, los mejores regalitos Los que ya nos mejores acabamos regalitos. de comer. Sí, las galletas de Pompurín que estaban increíbles. Increíbles, de ¿Qué? Chucao Cookies. Eso, Chop. ¿cómo se llama la persona? Chucao Cookies. Si la buscan por Chucao con C, Chucao Chucao. Cookies, la van a encontrar en Instagram. Mm. Muy buenas galletas. Aparte que estaban muy lindas, daba pena comérselas. Sí, muy lindas, pero están increíbles. Pero después de probar el primer bocado Sí. se las van a querer Sí, comer se al la van a tiro. querer comer. No importa lo lindas que están demasiado ricas. Claro, así que cómensela. están tan lindas como ricas, así Sí. que qué impresionante. No Muchas esperaba gracias. tanto, de hecho. Muchas gracias por esas galletas. Nos acabamos Sí. de comer las galletas antes de empezar el podcast. Así que vamos a empezar con harta Con energía. harto azúcar en el cuerpo. Así que eso, el último anuncio que tenemos para hoy día, chicos, sí. es que desde Working Holiday Chile nos han invitado a hablar sobre nuestra experiencia de Working Holiday en Japón. Así que tenemos una charla programada para el día 10 de marzo. 10 de marzo, martes a las 10 de marzo. 10, a las 10. No, a las 18:50. 18:50, 10 para las 7 de la Para tarde. las 7 de la tarde en la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile, que está ubicada en Diagonal Paraguay. Así es. Pero es con preinscripción. Tienen que preinscribirse. Sí, porque y son ya cupos cuando- limitados. sí, cuando los cupos se llenen, les va a llegar el correo con la invitación formal y pueden ir y presentarla en sus celulares para que no tengan que imprimirla y van a poder entrar a la charla. Así es. Pero eso es, lamentablemente, mis queridos, es limitada. Así Es que limitada, vayan así a inscribirse al tiro. corran por sus cupos. Corran por sus Sí, cupos. sí, Y es real- gratis. Sí, y es gratis, obviamente gratis. A nosotros no nos están pagando nada. Nada nos están pagando, pero nos invitaron muy amablemente. Y vamos Sí. a de verdad contar nuestra experiencia, ¿no? Sí, Vamos a ir a dar la lata. Esa es la cosa. No, de hecho, la charla también está enfocada un poco en contar como la experiencia de vida dentro de un Working Holiday. No esperen como los tips ni todas Ni esas las cosas que tienen que hacer para postular, no, Exactamente, nada, no. No, nada de eso. No. Sino para eso está el Late Podcast y les vamos a dejar aquí el link a los 178 Y también tips. les vamos a dejar en la descripción el link para que se suscriban A la charla. a la charla. Sí, les vamos a dejar en un comentario fijado ahí el link para, Sí. para que se puedan inscribir. Pero eso, chicos, o sea, ese día va a ser para contarles realmente nuestra experiencia de vida y que nos puedan hacer preguntas, y para la gente de Santiago también o de regiones que quiera venir a conocernos, porque de verdad fue muy chistoso porque ¿Qué? ayer que había mucha gente emocionada de vernos y Sí. nosotros no las conocíamos. Sí, si van a saludarnos a un evento, cualquier cosa, porfa, díganos su nombre, Díganos su Instagram, exacto, cualquier cosa, porque su
puede que ustedes nos conozcan, pero nosotros no les conocemos la cara. No, hay mucha ahora sobre todo con lo que está pasando en Chile, mucha gente ha ocultado sus nombres reales en redes sociales. Que está súper bien. Que está súper bien, exacto. Pero a veces nosotros los conocemos, claro, por sus nicknames de internet. Entonces, si llegan y nos dicen su nick, bacán. Los vamos a cachar al tiro. Sí. Y nos pasó varias veces que era como, estuvimos hablando 20 minutos y después nos dicen su nickname y es como, mentira, qué vergüenza. Y nos explota la cabeza. Yo no sabía quién era. De hecho, sí nos pasó. Sí nos pasó. No qué sé. vergüenza. Qué Muchas vergüenza. veces sí. Pero lo pasamos muy bien. Pero ahí. por eso, si nos van a saludar cualquier cosa, por favor díganos quién eres. ¿Quién eres y qué haces en mi casa? No, pero por ejemplo una niña también nos dijo, yo una vez les comenté algo y nos acordamos al tiro. Créanme, que Sí, nos acordamos nos de todas las de los personas que nos comentarios, comentan, que de nos los dejan sus mensajes, exacto, todo. Exacto, así que de verdad cada persona que nos pasó a ver ayer le damos de verdad las gracias de corazón. No esperábamos una bienvenida de vuelta tan cálida. Sí, exacto, fue lindo. con mucho Así que cariño. muchas gracias y esperamos verlos prontamente en otro evento. Sí, así Yo es. estoy postulando a hartos eventos, así que cruzando los dedos, ojalá queden todos. Oye, a la hora que esté subiéndose este podcast, ¿Ya? para la gente que nos sigue regularmente, van a poder encontrar las fotos que se sacaron con Pochito el día de ayer. Ay, sí, las vamos a subir y vamos a subir el concurso de las chepitas. El concurso de las chepitas. Para así que no se lo pierdan. Exactamente, desde aquí, después de escuchar este podcast, se van Se van inmediatamente a Instagram al concurso de las al chepitas concurso de las y a chepitas buscar ver sus sus fotos para con que se Pochito. etiqueten, sí. Exactamente. Así que eso, sin nada más que decir, chicos, y habiéndoles dejado esa tarea, Esa tarea para la casa. nos vamos con el capítulo de hoy día que precisamente habla de la tarea para la casa. Oye, que sabe introducir bien los capítulos usted. Oiga, sí. Tiene tan buen hablamiento. Así nos dicen. Pero la verdad esto es pura práctica y puro Bueno, es que chamuyo. después de 30 capítulos yo creo que ya hemos soltado un poco la lengua. Obviamente. Así que eso, chicos, hoy día queremos hablar de la tan no querida, tan despreciable, pero tan útil a veces, tarea para la casa. Y es un tema complejo, la verdad. Queremos recordar algunas cosas de nuestra infancia, al igual que el capítulo de la semana pasada que hablamos de los materiales. Como nosotros dos venimos de reformas educacionales distintas, también pasan que a nosotros Y nos daban... generaciones diferentes. pues, Generaciones diferentes nos daban tareas distintas. Así que vamos a hacer un recorrido por esas Vamos a ver qué tanto han cosas cambiado las extrañas. tareas en estos años. pues, Jenny. Exactamente. Así que sin nada más que decir, me gustaría dividir primero los tipos de tareas que nos daban cuando chicos, porque hay como tareas de manualidades y habilidades, por así decirlo, y también tareas de investigación. ¿Y las de reforzamiento? Las de reforzamiento yo diría que son como de habilidades. Porque a la larga te están reforzando algo que tú deberías saber, como la matemática, por decirte. Aprender a sumar y restar. Ese tipo de tareas es para que tú aprendas la habilidad de sumar y restar. Pero claro, a medida que se va poniendo más intensa y más difícil la matemática, después ya como que las ecuaciones, las derivadas no te sirven tanto para la vida. En el momento rápido, dígase. Obviamente todo puede ser llevado a un lenguaje matemático. Pero no partamos hablando de matemática, por favor. A mí me gustaba matemática. A mí también, pero se nos va a ir la gente. Bueno, ya, perdón. ¿Alguna tarea que se te venga a la mente en este preciso momento? Hay una en particular que no sé si la he contado. Creo que una vez te la conté, pero así como siempre. ¿Cómo se dice? Off camera. Off cámara. Fuera de los micrófonos. Y era una tarea de inglés que nos mandó la profe. Era una profe del terror que teníamos. Porque era una vieja así como alta y era vieja, ¿caché? Bien arrugada, era fea y como que imponía miedo. No respeto, miedo. Y Qué agradable persona. Sí, pero aprendí mucho con ella, mucho. Yo creo que toda la base de Eso inglés que siempre yo pasa. tengo es por esa señora. Mm. Y mandó a hacer una tarea y creo que yo entendí mal la tarea. Ya. Típico. Y no era que nos la dieran en inglés, nos la daban en español, pero yo entendí mal. Entonces yo lo que entendí era que había que buscar en internet una reseña de no me acuerdo quién, y esa imprimirla o escribirla en tu cuaderno y después se entregaba, pues la profe la iba a revisar. Ya. Y creo que yo la busqué, no me acuerdo bien cómo era la tarea, pero creo que la busqué en inglés y la imprimí en inglés y la pegué en mi cuaderno, porque en ese tiempo ya tenía impresora y tenía computador con internet, maravilloso. Y llego al colegio y me dice una de mis amigas, oye, pero la tarea no era así. Y era con nota. Oh. Y yo, ¿qué? ¿Pero cómo? Si no, ¿cómo era? Me dijo, no, mira, era así. Y me mostró su tarea y era una cuestión completamente diferente. Entonces entré en pánico y me dijo, mira, no sé, no te preocupes, no pasa nada. Vamos a fotocopiar mi tarea y la vaya a pegar en tu cuaderno y la vaya a entregar. Como si fuera tuya. ¿En serio? Y eso hice. Oh, esas son amigas de verdad. Eso hice. Así que ahí fuimos a fotocopiar rápido la tarea porque no me acuerdo por qué en el colegio había fotocopiadora. Pagamos Sí, como 10 pesos Sí. y fotocopiamos su tarea, la pegué rápido y le entregué el cuaderno a la profe. Y no me dijo absolutamente nada. Así que con esa tarea yo pasé muy piolita. Esa es una de las grandes anécdotas que yo me acuerdo de inglés.
Ahí yo creo que despertaste dos casos súper curiosos. Uno, que pasa que a veces uno entiende mal la tarea. Sí, siempre. Punto dos, copiarle la tarea al compañero. Sí. A mí me cargaba prestarle la tarea a mis Sí, compañeros a mí porque yo lo también. encontraba muy flojo. Sí. Es que eso pasa. Y no era que yo no hubiese hecho la tarea, yo la hice, pero la hice mal. No, esa Entonces, vez sí, po. Sí, po. Sí, pues pasaba Es eso. que esa es la cuestión. Si le podéis copiar la tarea a un amigo porque cachaste que le hiciste mal o te diste cuenta que te equivocaste en algo y más encima tiene nota o la van a revisar o sirve para puntaje para una prueba, Claro. ya, te la presto, cópiala, revísala, miren que te equivocaste, pero no así como, ay, es que no la hice, ¿me la prestáis? Ay, eso que me daba rabia. Y bueno, ¿y tú alguna anécdota de tareas? No, yo tengo muchas. Cuéntanos pero alguna, po. a mí la verdad cuando chico me hacían mucho trabajo manual. ¿Ya? ¿Cachai? Creo que esa era una de las cosas que más se daban en la antigua reforma, que se trataba de que los niños aprendieran como a mover bien sus manos, por así decirlo. ¿Como a porque- tejer? No, o sea, sí, como a tejer, ¿cachai? A bordar, a armar clavos, o sea, dígase como generar un lustrero, no sé si los ¿Qué conoces. es eso? Es un- ¿Para lustrarse los zapatos? Para lustrarse los zapatos, ¿cachai? Se Ah, hacían sí, de sí, era madera. una caja, sí. Sí, ya, eso se hacía antiguamente en los Mi colegios. mamá tenía una, me acuerdo, y siempre guardaba las cuestiones y los domingos, todo religiosamente, las sacaba para que cada uno lustrara sus zapatos. ¡Ay, qué lata! Eso lo dimos Bueno, en el es- capítulo anterior. Eso se enseñaba en las antiguas reformas educacionales, ¿cachai? Eso no se tenía idea. construía en el colegio. Para Mira la tú. vida, para la casa, ¿cachai? Igual bacán. Sí, Pero bacán. ahora no sé si se lustran los zapatos. Pero, ¿qué es lo que pasaba antes? Que eso eran oficios antiguos que se daban, pues, ¿cachai? Ser lustrador de botas, por ejemplo, en algún momento tuvo como su auge, por así decirlo, y te daba un cierto rango de dignidad. No sé si tú te acuerdas que en el Paseo Humada, Pasaba lleno. la primera cuadra del Paseo Humada, ¿cachai? Era solo de ilustradores de zapatos. Y ahora quedan, pero súper poco. ¿Cachai? Quedan súper poco, exactamente, porque la gente ya no se preocupa tanto de esas cosas. Y sobre todo, por ejemplo, los espacios laborales como que te exigen un terno, que te exigen como verte así prístino, ¿cómo se Sí, diría? sí. No sé si esa es la palabra realmente. Bueno, mi tata siempre tenía que usar zapatos y todo, y me acuerdo se que de los repente lustraba. los lustraba, sí, pues los Sí, lustraba. Él, eso sí, mi Sí. abuela no se los lustraba. Pero de repente, o sea, muy pocas veces lo vi ilustrando los zapatos. Bueno, pero ese era un oficio antiguo que fue desapareciendo, ¿cachai? Buen punto. Y aquí es lo que voy, que había mucha educación de liceos politécnicos. ¿Cachai? Donde, por ejemplo, a uno no le preparaban para dar la PSU y ser un profesional, sino que te preparaban para soldar fierro, para hacer construcciones eléctricas o para generar rejas y protecciones para las casas, ¿cachai? Igual ahora que lo pienso, creo que eso es mucho más útil que saber, no sé, Sí, de hecho es súper chistoso, de mucho más útil. trigonometría o de no sé qué, o no sé. Sí, pues, porque los porque- colegios humanistas que en realidad porque, a veces por ejemplo- ni siquiera te enseñan a hacer un huevo frito. Esa, ¿qué? esa es la verdad. Sí. Pero pasaba eso. De hecho, era uno de los grandes míos, por ejemplo, de mis papás. Incluso cuando yo les dije así como que quería estudiar en un liceo, ¿cachai? Humanista, para poder dar la PSU y toda la cuestión. ¿Ya? Porque a la larga, claro, podías dar la PSU todo el asunto, pero ¿y si te va mal? No te quedas con nada para poder ejercer algo, ¿cachai? Claro. Y antiguamente igual se enseñaban labores que por último te sirven para el día a día o para buscarte algún tipo de trabajo, Ujú. ¿cachai? Pero hay gente que no le gusta, pues, por ejemplo, bueno, Educaciones técnicas. educaciones técnicas, exactamente. Secretariado todavía existe, creo, en Rengo. Mm. Pero de a poco están muriendo y cambiando porque aparte que piensa que si un liceo no cambia sus carreras durante, no sé, 10 años, No va a Si to- cambiar la malla, no van a no, actualizarse. no es tanto eso, sino que está generando profesionales todos los años dentro de una misma ciudad y el campo se sobrepobla, po. ¿Cachai? Ya. A la larga encontrar trabajo después era súper complicado si todos los años estáis sacando, no sé, pues 80 profesionales de la misma área que viven dentro de una misma Pero no ciudad. son profesionales, son técnicos. Son técnicos, pero la gran mayoría, por ejemplo, sabía hacer rejas y protecciones para las casas. Te estoy Ya. dando un ejemplo. Ya. Imagínate una ciudad plagada de 600 personas que saben construir rejas. Entonces- Ese es el punto. Después ya no encontraban trabajo. Ya, entonces dejaron de estudiar. No, en el, colegios el, técnicos, ¿o qué? el liceo sigue en eso, pero cada vez es menos la gente que está optando por los liceos Ah, ya. técnicos. ¿Se entiende el punto En ahora? Chile. En Chile. Ya. Exactamente. Y por eso también cambió un poco la educación dentro de Chile en el sentido de que te potenciaron como para, más que nada, para las carreras técnico-profesionales, pero fuera del liceo. ¿Cachai? Porque tú estudias después del liceo una carrera técnica. Ah, ya. ¿Se entiende? ¿No? ¿Cuál era mi punto? ¿Cachai? Que antiguamente desde chico te enseñaban a hacer cositas con las manos. Ya. Eso después se eliminó completamente. Sí. Preferían, ¿cachai? Que tú estudiaras, aprendieras y después aprendieras manualidades cuando ya salieras a la escuela técnica. Ya. Y el problema es que si eso pasa, por lo general la gente es súper torpe.
Tiene muy mal oficio, Tiene muy mal mala oficio. motricidad fina. Exactamente. Sí, igual sí. Y pasó en las generaciones actuales. Hay gente que sale, no sé, pues de electricidad. Tenemos un caso cercano y que no sabe cambiar un enchufe. Pero ahora está estudiando otra cosa, pues Sí, Johnny. obviamente está No se va a dedicar a No, cambiar pero- enchufe. Pero igual son habilidades Que son súper útiles, porque que el son- otro día el Johnny tuvo que arreglar unos tuve enchufes. que cambiar enchufe. Pero el Johnny no estudió electricidad. No, solamente a YouTube y aprender y mirar cómo están las cosas y copiar. Es que eso ahora es la otra cosa, pues YouTube te enseña muchas cosas, Sí. Johnny. De hecho, también queríamos hablar Sí, un poco de eso. Sí, sí. Pero es verdad. Yo me acuerdo en la universidad teníamos que terminar unas tareas de matemática, no me acuerdo qué era, y me puse a buscar como cursos de matemática en esos tiempos, que de verdad hace 10 años costaba encontrar estas cosas en YouTube. Y ahí reforcé muchas cosas de matemática que se me habían olvidado y que necesitaba para la universidad. Entonces, bien YouTube. Bien YouTube. Bien youtubers. Muchas Sí, gracias. no, sí, Así que, hoy en día- claro, si tienen problemas con las tareas o ven que sus hermanos tienen problemas, Busquen en YouTube. Busquen en YouTube, de Exactamente. No, fuera del LC, uno de los grandes youtubers de Chile es un profesor de inglés que se ¿Sí? llama 1, 2, Ah, 3 ¿verdad? Inglés, creo. no estoy segura cómo se llama, Sí, pero pero sí. creo que es 1, 2, 3 inglés y creo que a Le va él increíble. le va increíble, sí. Bacán. Creo que es súper buen profesor y partió hace muchos años también. Entonces, si lleva muchos años en YouTube, obviamente le está yendo increíble. Así que eso, sin más que decir, pasemos a otro tipo de actividad. Yo creo que todos tuvimos que hacer una maqueta en algún momento del colegio. Ay, sí, qué horror. Y, Qué horror. y dependiendo de la edad, muchas veces pasaba que la maqueta no la terminabas haciendo tú, ¿Cómo? ¿Quién la terminaba? tus padres. ¿Es verdad o no? Algunas veces. Algunas veces. Yo creo que mientras más chico uno es, esas Más te maquetas ayudan. más te ayudan y esas maquetas muy rara vez las termina haciendo el niño. Pero es triste, por ejemplo, cuando el niño de verdad se esfuerza, hace su maqueta, no le queda tan bonita, pero la hizo él. ¿Ya? Llega ahí al colegio y llega otro cabrón chico, Con ¿cachai? la media Con la media mansa maqueta. Que de repente tú sabes que, no sé, pues el papá es diseñador gráfico o es O arquitecto, arquitecto. y llega con una tremenda cuestión. sí y pasa. tú sabes de una que el cabrón chico no la hizo, pero le ponen un tremendo 7 igual. Y al tuyo le ponen, no sé, pues, un 6. Y Y te da rabia. yo creo que le da rabia más al padre, porque el niño... Pero que si el y padre yo no se creo- entera. O sea, sí, yo creo que también al niño, porque el niño sabe, ¿cachai? Que se esforzó. Muchas veces yo creo que odiaba las maquetas porque las maquetas no las hacían un rato. Requiere, por ejemplo, un fin de semana Sí, entero. requieren tiempo. Sobre Y- todo en el colegio, que uno a veces ni cacha de materiales, no cacha nada. Exacto. Y cuando perdí son en mucho grupo es tiempo. peor. No, olvídate. Porque en grupo a veces terminaba haciéndolo uno solo. Es verdad. Y es como ya ponle el nombre al otro, a Juanito Pepito, porque ya por último, para que le den la nota. O sea, eso pasaba en Eso cualquier sí tipo pasaba. de trabajo en grupo. Siempre Ese había es otro tipo de... Es que no es tipo de tarea, eran como tipos de trabajos. trabajos, sí. Trabajos de investigación, de Ay, maqueta. qué rabia me daban esos trabajos. Me acuerdo que una vez terminé tan estresada por un trabajo que era de historia. Estábamos como en segundo medio, todavía me acuerdo. No voy a nombrar a mis amigos por si me están escuchando. Yeah. Y ninguna quería hacer la cuestión. Nadie quería. No, es que no tengo tiempo. Es que no me puedo juntar. Es que no puedo ir a tu casa porque vivo muy lejos. Ya, filo, la voy a hacer yo. Hice yo sola el trabajo. Sola. Y al final nos pusieron como un 6 y una cuestión así, pero terminé tan estresada que terminé con un tic en un ojo esa semana. Y yo no entendía por qué. ¿Por qué? Y era por el maldito trabajo. Francisca, estresada desde el año 2000. Qué Es pesado. verdad. No estamos hablando de las tareas. Sí, pero yo creo que yo empecé a tener tic en el ojo cuando entré a la universidad, jamás en el liceo. Pero para que veas el nivel de El estrés nivel en el de que estrés. estaba metida ahí. Es que más encima era un trabajo grande. Sí, era pasaba largo. eso. Y más encima había que escribirlo a mano. No, Entonces eso era lo peor. odiaba eso. O sea, en un principio se entiende porque cuando uno era chico no habían computadores. Sí. ¿Cachai? Pero en yo- ese tiempo sí habían computadores. Pero ya cuando, existiendo computadores, y sobre todo cuando habían computadores en el colegio, que ya no había excusa como para no hacerlo en la casa o que los profesores no te pidieran el computador y hacerlo digital, me cargaba que hubiera que hacerlo a mano. Pero es que, si no, ¿de qué otra manera? También tenía que ver un poco con las habilidades prácticas, porque me acuerdo que en ese sentido, cuando yo no tenía computador, ¿Ya? ir a teclear, por ejemplo, 2 hojas de Word Tomaba mucho me tiempo. tomaba toda la tarde porque tenía que estar buscando la letrita porque no estaba acostumbrado al teclado, Sí, ¿cachai? Pero ahora obviamente que uno ya tiene computador, lo usa en el día a día y está todo el rato escribiendo cosas, redactando cosas o simplemente usando atajos de teclado y ya te sabes muy bien dónde están las teclas y puedes incluso teclear sin mirar. Y es más rápido escribir, de hecho, tecleando que escribiendo a mano hoy Pero en por día. supuesto.
Hoy en día para nosotros, que ya somos como alfabetizadamente digitales, ¿cómo se dice? Sí, nativos digitales. Nativos digitales, exacto, ¿cachai? Para nosotros ahora, en este momento, po, pero en el colegio, cuando tenías que ir a una sala de un computador añejo más encima, ¿cachai? Que se pegaba solo, tú que nunca había ocupado un teclado, igual tomaba más tiempo, pues, pero veí, por ejemplo, a alguien que sí tenía computador en la casa y tipeaba así como loco, así como ta, 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 y yo decía así como, ¿qué le pasa a esta gente? Bueno, es que a Johnny le faltó más computador 3 por de hora, chico. sí. ¿Cuándo empezaste tú a teclear más rápido? En la universidad. Yo tuve la suerte de tener computador, no sé si lo conté, pero no importa. De hecho, ¿sabes quién es el culpable que tecleemos rápido? ¿Quién? Hotmail, el Messenger. El Messenger. El Messenger. Pero si para allá iba. Sí. Tuve la suerte de tener computador y cuando mi papá falleció, el computador nos lo quedamos nosotros y ahí horas, noches enteras conversando en Messenger, que es como el antiguo WhatsApp, El pero que había que antiguo instalar en el computador. Hablando con mis amigas, con mis amigas de cosas? México, y aquí, allá, internacional. Y era lo máximo poder Y mandar no solo secretitas eso, así. entonces ahí yo empecé a aprenderme las teclas, a teclear muy rápido y me acuerdo que mi mamá le llamaba mucho la atención, me decía, ¿cómo puedes teclear tan rápido? Es que, mamá, el Messenger que habla muy rápido y pa, 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 pa. Entonces ya en la enseñanza media, cuando teníamos que hacer trabajo, yo ya sabía teclear muy rápido. Eso, yo creo que fue la suerte de tener computador, que después hacía los trabajos muy rápido y ahora en la universidad y después cuando tuve que escribir la tesis. Es súper paradójico eso. Porque caché que claro, del Messenger pasamos al WhatsApp. Ahora, Sí. por ejemplo, de repente las cosas se hacen en WhatsApp. Pero teclear en el celular no es tan rápido. ¿No? Pero ¿qué ocurre? Que la gente manda audios. Ay, no, qué terrible. ¿Cachai? Porque es más rápido a la larga hablar que Sí. escribir en el celular. Yo digo, y si Pero van a ¿qué- mandarse audios, ¿por qué no se llaman? Pero a la inversa, es que a veces quiere, por ejemplo, si tenía un grupo, no podéis llamarte, pues, no podéis llamar a 4 personas, ¿cachai? Y les vaya a mandar un Queréis audio. dejar el registro del audio. Si igual tiene un sentido, ¿cachai? Sobre todo cuando te estáis coordinando en un grupo. Pero genera mayor lentitud para la gente que recibe el mensaje, pues, porque uno lee más rápido de lo que escucha. Sí. ¿Cachai? Sí. Entonces ahí tenéis como dos barreras del tiempo, del espacio, de cómo procesamos, cómo transmitimos la información. Oye, qué interesante esto. Pero bueno, ¿y las tareas? ¿Qué pasa Las con tareas las tareas? escritas a mano. Ya, pues Johnny. ¿Cuál era el punto de las tareas escritas a mano? Que yo las odiaba, literalmente. ¿Pero desde chico o...? Yo las odiaba ya cuando estábamos en Yo las odiaba enseñanza media. por 3 razones Porque los fundamentales. trabajos eran muy largos. Yo la odiaba por 3 razones fundamentales. Una, porque siempre le tocaba escribir al que tenía la más bonita letra. Y mis compañeros o mi grupo de amigos eran un fiasco. Escribían así peor que doctor. Mi letra no ¿Cachai? era bonita, pero yo creo que mis compañeras eran bien flojas. Sí, bueno, La ya. Chío no escribía bonito, así que me tocaba a mí escribir. El punto es que yo Con siempre respeto, terminaba Chío. escribiendo, ¿cachai? Y después, hay que hacer los dibujos. Adivina quién hacía los dibujos, po. Ah. Ya, júntense los recortes. Es que yo tengo mal oficio para pegar. Vamos pegando. Al final, en general, igual terminaba haciendo yo las cuestiones, ¿cachai? Suele Por pasar. eso me cargaban los trabajos escritos. Y para peor, como a veces tenía que hacer todas estas cuestiones súper rápido, ¿cachai? A la larga terminaba igual haciendo un copy-paste, pero solo que lo escribía ahí. Ya. Y no estaba ahí procesando realmente lo que estaba ahí entregando. Entonces, yo siento que esos trabajos eran pésimos porque no aprendí nada cuando tenía que hacer una carpeta y entregarla. Ah, sí. O sea, ¿Cachai? dependía del trabajo. Dependía del porque- trabajo. Distinto es cuando, y aquí vamos a pasar a otro tipo de tarea maldita, cuando uno tenía que disertar con papelógrafo. Ok. Qué horrenda esa cosa. A mí me gustaba hacer el papelógrafo. Lo que no me gustaba era Era tener que disertar. calcular el espacio en el que tenía que escribir Mm. una frase. Y obvio también me tocaba dibujar. Y el problema era disertar. Era presentarse y pararse al frente del curso y exponer, porque siempre se me olvidaba algo o no terminaba como todo lo que quería decir. Pero el hecho de hacer el papelógrafo o investigar tampoco era tan terrible. Terrible era tener que presentarse. Yo creo que el problema del papelógrafo es que te lo enseñan a muy temprana edad, pero no te enseñan primero habilidades de investigación, de síntesis y de conclusión. ¿cachai? Es que para eso son esos trabajos, po, Sí. para ver la capacidad Es que no de no la síntesis. tienes, no te la entrenan, ¿cachai? Bueno, es que eso falta, Y- entrenamiento. Y es mucho peor, por ejemplo, si más encima estás dividiendo el trabajo entre 4 y no te enseñan a dividir el trabajo. Porque ¿qué hacen? Ya, yo hago la intro, tú haces lo del medio, el Oh, final, sí. y tú disertas la conclusión. Y el loco que diserta la conclusión va a entregar una horrible conclusión si no se sabe las otras partes. Pero po. es que eso, de ahí va el trabajo en equipo, pues, Pero Johnny. eso nunca se daba,
la gente no trabajaba en equipo. Y por eso yo me acuerdo que siempre era horrendo. A la larga, en esos trabajos donde todo el curso tenía que presentar y disertar algo, a la larga no estabas ni siquiera pescando los otros grupos, estabas pendiente de que a ti te saliera bien tu disertación. Sí. Porque las otras disertaciones, amigos míos, eran horribles. Habían unas que eran horribles. Había gente leyendo el papelógrafo todo el Hoy rato. sí, yo me acuerdo que había una profe que decía como no puede leer la pizarra, tiene que mirar hacia el frente de sus compañeros. Y era brígido. Era brígido. Esas disertaciones eran las más cuáticas. No poder leer. No poder leer. Sí. Yo encuentro que, por ejemplo, en general la tecnología siempre ha sido un bonito avance para las tareas y la capacidad de pensamiento del ser humano. Pero es muy cierto que cuando apareció el PowerPoint, ¿cachai? ¿Ya? Y cuando ya teníamos data en las salas de clases, ¿cachai? De hecho, nosotros no teníamos data, teníamos una de estas máquinas que proyectaban transparencia. ¿Las conocí? Sí, ¿cachai? que se les meten como una... Metí una mica por la impresora, la imprimes y después la presentas en... Ese era nuestro data, ¿cachai? A ese nivel de calle de carne, permiso, lo voy a recoger. Esa fue la máxima tecnología que yo llegué a tener en mi etapa escolar. Para que vean ¿cachai? lo viejo que es el Johnny. Jamás tuve un data. Para mí las presentaciones en PowerPoint fueron tema universitario. Ya. Y era horrible, pues, porque yo no sabía hacer un data, pues si nunca hice uno en el colegio, ¿cachai? O sea, nunca hiciste una presentación de PowerPoint. De PowerPoint. Llegué a la universidad y yo le ponía los efectos ahí, el título volando y en diseño gráfico. Espiral. Yo me acuerdo que había una profe que nos obligaba a hacer presentaciones en PowerPoint para química. Y te ponía nota o te ponía como mejores puntos si le ponías como efectos o letritas bonitas. Como cariño. O fotos, claro, ponerle un poquito más de cariño porque obvio estaban las plantillas prediseñadas que eran refome, que uno escribía nomás y chao, le chantaba una foto. Claro. Y obviamente a esas alumnas que no le ponía mucho empeño, les bajaban la nota. Pero si le ponías un poquito más de cariño, al final la profe te agarraba buena, te felicitaban y te ponía mejor nota. O sea, es que yo creo que todos los profesores quieren que sus alumnos se esfuercen en clase. Obvio. Pero yo debo decir que, no sé cuándo, hubo, no sé si no era una reforma, pero era como parte de una malla curricular de mi enseñanza. ¿De tu generación? De mi generación. Y en el colegio se hizo un curso especial como de Microsoft. Tuvimos como capacitación en Word, en Excel y en PowerPoint. Pero era opcional. O sea, si uno quería tomarlo, lo podía tomar y tenía que hacerlo como en horarios especiales. Creo que yo también lo tuve. Y lo di y aprobé el curso, pues, ¿caché? Me fue súper bien. Aprendí N de Excel, ya no me acuerdo nada. Aprendí N de PowerPoint, de eso sí me acuerdo. Y de Word también. Excel no. De hecho, aprendí harto en Excel, pero ya no me acuerdo de nada. Ya no te acuerdas de nada. Di el examen y todo, aprobé, me fue súper bien. Es que el Excel no es algo que uno ocupe en el día a día. No, pero igual es súper importante. Pero es súper útil. Sí, es súper útil. Es súper útil, de verdad. Usted no lo crea, sobre todo si va a entrar a estudiar contabilidad o algo así como Sí, relacionado con matemáticas, por favor, apréndanlo. O incluso para llevar la contabilidad de los gastos de la casa, es súper útil. La cosa es que al final de año estaban entregando como los diplomas, o sea, los mejores rendimientos y no sé qué, y de repente me llaman, po. ¿Ya? Y yo, ¿en qué me gané un diploma? Y claro, era como el diploma del curso que había aprobado de Excel, porque ninguna otra, o no me acuerdo cuántas, habían aprobado el curso. Eran como 3 o 2 personas. ¿Ya? Y estaba yo ahí metida, po. ¿Y estaban tus papás? No, creo que fui sola a la entrega. Así ya era como tercero, cuarto medio, ya estaba grande y mi mamá ya no estaba ni ahí. Entonces un día fui así, no me acuerdo por qué, fin de año. Y de repente me llaman y tenía un diploma y yo no sabía. Así que soy como experta en titulada en Microsoft, Excel. claro. Qué chistoso. Pero yo ya sabía usar PowerPoint antes de entrar a la U. Y en la U no usamos PowerPoint, Johnny. Por lo menos en la Chile se usaban PDFs. Sí, po. Pero yo en ese tiempo, no sé, cuando uno recién entra a la universidad y recién está ahí aprendiendo los programas de Adobe, yo no sabía usar PDF. Yo tampoco. ¿Cachai? Yo solo usaba PowerPoint. Y nos decían así, presentación en PowerPoint, en lo que quieran. ¿Cachai? Después, obviamente, ya uno aprende a hacer presentaciones yo tenía decentes. una profe que igual era bien pesada y que nos amenazaba, así como que nos tiraba hartas amenazas y cosas malas sobre la universidad y nos decía, respalden los archivos, respalden los PowerPoint. Fíjense bien en las extensiones del archivo, porque a veces el PowerPoint tenía, no sé, pues 2 extensiones como .ppt, .pptx. Y si tu computadora era Windows 95, no te iba a leer el ppt.x. Entonces mi profe estaba como media traumada porque estaba terminando la universidad, estaba terminando un curso y le pasó. Claro. Entonces, ay, que a ustedes no les pase. Pero siempre me acordé, como estará leseando, lo dirá en serio. Y sí pasa. De hecho, nosotros tuvimos que pasa sufrir un montón de tuvimos que sufrir un montón de ese tipo de alfabetización digital, ¿cachai? En la universidad misma, donde un error te duele. Sí, duele. Un error, son horas de trabajo. Un error, dígase, como salir
sin el pendrive de la casa. Una vez me pasó y vivía en la Florida. Ese es el homólogo antiguo de que se te quedara la tarea en la casa. El Que cuaderno se te con quedara la cartulina. el cuaderno, la cartulina, Sí, ¿cachai? sí. Con la tarea, la maqueta. Muchas veces yo recuerdo porque antiguamente no tenía que tomar la micro nomás. Así como, a mí nunca me pasó, pero compañeros que se les rompía la maqueta en el traslado del colegio, ¿cachai? Llegan También con se la te podía maqueta romper roca. en el metro, sobre todo ahora que está Sí, lleno. ahora en el metro lleno, o sea, acá, imagínate ser estudiante de arquitectura y No, meterte esa qué cosa con las horrible, maquetas. qué No te horrible. respetan, de verdad, no te respetan. nada. O incluso con los papeles y las cosas enrolladas y te pasan a llevar y Mm. murió el papel. Sí, es verdad. Pero eso recuerdo, así como alumnos que han llegado a la clase llorando, ¿cachai? Porque se les había roto la maqueta. ¿Pero en la universidad o en el colegio? En el colegio, en la universidad no les importa un carajo y te ponen el 1 nomás. ¿En serio? No, sí sé. ¿Mm? Sí sé. Quesado, si estás por ahí. Lo dije que... Sí, yo sé que los profes no tienen piedad cuando uno está en la universidad, pero no, igual, sobre todo igual los de uno llora. sobre todo los de vieja escuela. Bueno, igual ahora no podemos hablar mucho, no sabemos si son No sabemos, sí. Bueno, Pero a la larga el argumento que ellos tenían, contrario al tema del colegio, ¿cachai? Que por ejemplo en la educación a ti te están formando como persona, ya. ¿cachai? En la universidad a ti te dicen, usted se está formando como profesional. Si yo Sí. fuera un cliente y usted hubiera llegado con la maqueta rota, básicamente acaba de perder el trabajo. Eso es cierto, Y es verdad. es verdad. Como ir a una reunión con cliente y se te quedó el pendrive con la presentación, también Sí. perdiste a ese Sí, cliente. es verdad. Y es verdad, entonces a la larga, claro, que te pongan el 1 duele, pero es la realidad de la vida. Sí. Y por eso a la larga también, bueno, está este video de los millennials que dice así como que después cuando salís del colegio y te enfrentáis al mundo real y te das cuenta que es súper duro, te duele y es porque el mundo real duele, ¿cachai? Sí. Y a la larga para eso son las tareas, para enseñarte a no meter la pata, pero... A practicar antes de meter la pata. A practicar antes de meter la pata, pero creo que nosotros nunca le tomamos la gravedad del asunto. No nosotros tú y yo, sino como en general. En general los alumnos, las personas... Mm, Porque realmente son muy pocas las veces que realizamos como actividades peligrosas que se traduzcan como en algo real para la vida en el colegio. Y eso es una Sí. de las cosas que la reforma debería cambiar. ya. ¿Cachai? Creo que una vez lo conversé contigo también. Como un real impacto del... De lo que estás lo que haciendo en el estás colegio. La otra vez que conversábamos con Ito-san, aquí vamos a hacer un paréntesis con el Late Podcast, Ok. ¿cachai? Que era el chef de mi restaurante y le preguntábamos cómo funcionaba la educación en Japón. Ya. ¿Cachai? Que cómo él había aprendido a cocinar. Y nos decía que igual en Japón era normal que ellos una vez al mes, en todos los colegios, tienen una tarde completa de cocina. Sí, po. ¿Cachai? Sí, eso Cosa sí. que acá en Chile no pasa. No. ¿Cuál es el punto? Que por ejemplo, Porque en, los colegios en algo... no tienen cocina para No, que los alumnos vayan a cocinar. exactamente. Pero en algo tan importante como es la cocina y como es la alimentación en Japón, que por ejemplo se preocupan de la reforma de alimenticias de los alumnos para evitar, por ejemplo, casos como el de la obesidad en Chile, Ujú. y también para que los alumnos, los niños sean autosuficientes. Sí. Pero el punto es que si la embarráis cocinando, te podéis echar el colegio, te podéis cortar un dedo. Sí. De hecho, era una de las cosas que pasaba, por ejemplo, en un programa como Masterchef. Ya. ¿Se entiende? ¿Te acordás Sí. que te decían así como, ¿sabéis cuánto sale un trozo de esta carne que acabas de echar a perder? ¿Te acordás, o no? Sí. Que los retaban, ¿cachai? Sí. También por el peso de la inversión. Sí. En el sentido de A mí me que daba mucha angustia Masterchef porque me recordaba las entregas de taller. pero tiene que ver con la vida en general, po. Sí. Ese es el punto. Ese era mi punto de comparación. De comparación, ¿cachai? Que muchas veces las tareas de verdad que nos mandaban no tenían una mayor inferencia en equivocarnos, ¿cachai? Mi papá, yo me acuerdo que siempre me decía, apréndete muy bien las matemáticas, porque a la larga si no sabéis sumar o no sabéis restar bien, vais a entregar mal un vuelto o te van a entregar mal el vuelto y no te vas a dar ni cuenta y vais a perder plata. Y eso cuesta plata. ¿Cachai? Obvio. Así que yo me acuerdo que siempre me fijaba muy bien en las cuentas, me gustaba mucho la matemática por eso. Ah, ya, muy bien. ¿Cachai? Siempre estaba ordenando mis pesitos, calculando ahí las moneditas, porque uno tenía que Economía ahorrar del peso, peso a peso. Entonces ahí, por ejemplo, yo siento que a la plata le daba como un cierto peso en la realidad, como para el tema de las matemáticas. Sí, pues igual sería interesante, pero yo creo que sería mucha presión Para los niños. Incluso para los adolescentes. Y la etapa de la adolescencia, Giovanni, es súper complicada. es complicadísima. Darles más encima el peso de que si sus acciones están mal hechas o algo sucede, va a afectar, por ejemplo, la vida de alguien más, o el resultado del trabajo final no va a estar bueno, no va a ser bien, no va a salir bien, o no sé, pues va a tener como una consecuencia negativa. Entonces yo creo que sumarle ese peso al peso ya de estar en el colegio y ser adolescente, no es bueno.
¿No es buena? No sé, yo creo. Es que En la pasa- universidad uno lo entiende, ¿cachai? que mira- Porque ya estamos hablando con adultos, Sí. se supone. Se supone. Pero recién te estáis formando como persona en la Pero mira, adolescencia. me acabo de acordar de un caso muy particular, una estupidez, pero tiene que ver con el tema de las tareas y de la responsabilidad en la vida. Ya, Eh, tener un perro. No, me acuerdo que, me acuerdo que una vez se hizo una completada, no me acuerdo en qué año habrá sido, pero fue de primero a octavo básico. ¿Qué es una completada? Una completada básicamente es hacer hot dogs a la chilena. Lleva varias cosas, pues. Tienes que comprar pan de hot dogs, tienes que comprar la salchicha, tienes que comprar el tomate, la palta, las mayonesas, la mostaza, en general la serie de ingredientes. Ya. Entonces cuando se hace en grupo lo que se hace es que se reparten las tareas. Pues ya, yo voy a traer el pan, yo voy a traer la salchicha, yo voy a traer no sé qué cosa. Bueno, la cosa es que llegamos a la completada y alguien, la persona que le tocaba traer las salchichas, se le había olvidado comprarlas. Oh, ¿qué es un hot dog sin salchicha? Que es un hot dog sin sí, exactamente. Entonces, en ese caso, como estábamos solos, se culpa al niño. No se piensa, por ejemplo, que el papá se le olvidó comprarle las salchichas. Sí, po. Probablemente incluso el niño se le olvidó Decirle al papá. Sí, pues suele pasar eso. Pero ¿cuál es y el uno le punto? echa la culpa al compañero, no Que al la- papá que del la lar- compañero. Que a la larga, por la culpa del niño, el curso no podía comer salchicha. Entonces, y en ese tiempo, yo me acuerdo, no teníamos celular como para llegar y llamar al papá, ven inmediatamente con salchicha. Entonces me acuerdo que funó la completada, tuvimos que comernos los completos. No, o sea, así, se acabó, nada. Nada. Tuvimos que comernos, o sea, calentamos los panes, había como un tostadorcito chiquitito así eléctrico, me acuerdo. Se hizo el tomate con palta y nos comimos así, pero estaban todos obviamente tristes, enojados, indignados, así Qué como que triste. casi que el pobre niño era el burro en la esquina, ¿cachai? Así con el conito de papel por no haber traído la salchicha. Y eso pasa, por ejemplo, no medirle la responsabilidad de las cosas que de repente te dicen en el impacto hacia otras personas. Es súper importante. Pero ahí vas fomentando la responsabilidad de los niños con ese tipo Con de ese tarea. tipo de errores. ¿Cachai? O sea, claro, es un tipo de tarea. Pero nadie viene y te dice, claro, porque uno no piensa que el niño se va a equivocar, pues no le dices así como, tú sabes que si no trae las salchichas, todos van a ser muy tristes. ¿Cachai? Pero tal vez Aparte de explicarle, odiarte. obvio, explicarle la consecuencia que puede tener si es que alguien llega a faltar con la responsabilidad que se le está entregando. ¿Cachai? Es que yo Igual creo- hay que explicarle, pero Yo creo que también ahí fue un qué poco, difícil un es ser poco de profesor. descuido. Claro, es que ese es el tema. Yo creo que también hubo un poco de descuido al profesor, porque yo recuerdo que en ese tiempo todavía nos tenían que mandar las tareas o las comunicaciones en la libreta de comunicaciones. Ujú. Entonces, si el niño no anotaba que tenía que traer algo en la libreta de comunicaciones, lo más probable es que no se vaya a acordar. probablemente. Yo me acuerdo que mi mamá decía así todos los días, ya, saca la libreta, vamos a ver qué cosas te mandaron. Sí, qué a mí cosas también te me escribieron?". revisaban el cuaderno, las tareas. Ya, mamá. Hasta cuarto básico. Después ya de eso era como, mamá, mira, tengo una comunicación. Ah, ya, yo te la firmo, chao. Sí, ya. Y después en enseñanza media la firmaba yo sola. Sí, sí. No, si mi mamá la leyó, sí. Pasaba eso. Y eso, po. Yo creo que ya que estamos hablando de temas de responsabilidades, una de las cosas más interesantes que uno no sabe cuando niño es repartir el tiempo. Sí. Pasaba muchas veces, yo me acuerdo, cuando nos daban libros de lectura sobre todo, que uno no repartía o no entendía cuánto te tomaba, por ejemplo, leer una página de un libro, leer un capítulo, y eso irlo repartiendo en tiempos para no llegar el último día antes de la prueba a leerte el libro entero. Oh, sí. ¿Cachai? Y Sí. pasaba, y a mí me pasó pero un montón de A mí veces. igual. Y es porque cuando uno es chico cree que el tiempo es eterno. Po. Sí. No le tomas el peso al día, a las horas, a los minutos incluso. Así como, ¿cuánto me toma leer esta página? 1, 2, 3 minutos, 4 minutos. Y no solo entenderla, si el problema aquí también es la comprensión. Exacto. Pasa que a veces Exacto. leemos y es como, ya. Y no entendemos ¿qué nada. entendí? ¿Y qué me queda? No retuve nada. Voy a tener que leerlo de nuevo. Y ahí perdiste Pasaba media mucho. hora. Sobre todo porque todos tenemos un poco de esto que se le llama el déficit atencional del Sí. que hablamos en algún capítulo. Pero eso es lo que nos distraemos con mucha facilidad. Es que ahora ahí también hay un montón de Hay un montón de estímulos estímulos, exactamente. Y yo me acuerdo que, por que ejemplo, tal vez sean mucho más divertidos que andar leyendo un Obvio, libro de po. hace chorro mil años pero del que ya ni pero se habla. Pero te das cuenta que, por ejemplo, uno podía repartir el tiempo con las actividades que, por ejemplo, uno quería, porque estaba haciendo el paralelo de que yo, por suerte, no tenía clases en la tarde, pero llegaba, almorzaba, de 2 a 3 descansaba un rato y yo sabía que hacía mis tareas de las 3 a las 4, siempre. Ya. Alcanzara o no alcanzara después, por último las hacía después, porque a las 4 empezaba el club de los tigritos. Ah, Y a la- empezaban los monitos. y los monitos eran sagrados, Sí. ¿cachai? A mí me pasaba que yo a las 4 llegaba y llegaba a ver mis monitos.
Y entre medio que veía mis monitos, tomaba once y ya después, con el tiempo que me quedara, hacía las tareas. Sí, me Porque pasaba después de eso. ese tiempo llegaba mi mamá a la casa, que llegaba como tipo 6, 7 de la tarde después de trabajar, y ahí recién como que podíamos sentarnos a hacer las tareas, porque a veces igual necesitábamos como un poco la presión de mi mamá encima, porque si no, no sentíamos el peso de hacer las tareas. Sí, Es como, pasa. ay, no, si no pasa nada, si no Pasa la mucho. hago. Pero sí, po. Pero yo creo que, por ejemplo, el hecho, porque me pasó muchas veces que no repartí bien el tiempo, por ejemplo, con un libro de lectura, y llegaba el último día a leerme el libro, que justo ese día ya no podía verme el Club de los Tigritos, porque tenía que lamentablemente terminar de leerme el libro. ¡Qué Entonces dolor! pagaba la consecuencia porque, loco, perderse un capítulo. Era terrible porque era terrible. perdérselo para siempre. Sí, pues jamás lo ibas a poder ver. No había YouTube, no había YouTube, Netflix. no había Netflix. No se podían grabar los capítulos ni retroceder, así Exacto. Era el sí, dolor extremo. era po. muy doloroso. Así que esa es una de las cosas con las que, por ejemplo, yo aprendí que tenía que empezar a manejar mis tiempos de estudio, sobre todo. Yo me acuerdo que a medida que uno va creciendo, el libro también de porte va creciendo y la Oh, letra se va sí. achicando. Entonces significaba leer más en menos tiempo. Yo me acuerdo que era tan feliz cuando mi mamá me decía así como... ella me conseguía los libros y me decía como... Pero mira, te traje el que trae dibujitos. Mi mamá, yo me acuerdo que siempre sufría porque le decía al Diego, no, pero si mira, tiene la letra grande. Y él, ya bueno, entonces así me lo leo. Oh, No, era terrible, Qué porque terrible. cuando tenía la letra un poquito más chica, ya no se lo quería leer. No, Y adivina yo qué no me había que leo hacer, este. había que leérselo. Oh. En voz alta. No, era horrible. Yo encerraba a mi mamá en la pieza y ya que leyeran solitos, porque si no, yo no podía estudiar. Sí, po. No me podía concentrar. Terrible. Pero me acuerdo una vez, varias veces, ya en enseñanza media, cuando los libros se ponían un poco más pesados, por no decir otra palabra, llegaba como el día de la prueba o 2 días antes de la prueba y como que intentábamos regatear con la profe para que estirara un poco más el tiempo para alcanzar a leernos el libro. Porque de verdad había libros que eran súper Sí. largos. Súper Sí, a mí largos. también me pasa. O sea, Eso- porfa, profe, denos una semana más para poder leer y releer, Mm. porque si no, nos va a ir pésimo la prueba. No, ¿qué pasaba? Que al final todos terminábamos después en el rincón del vago leyendo ahí un resumen. Ay, yo siempre me resistí al el rincón del vago porque los profes siempre decían, la información que está ahí no es verdad. No es verdad. No es verdad, no le hagan caso. ¡Ay! Y mis compañeras pasaban leyendo esa cuestión y me daba una rabia. Hoy en día el rincón del vago sería como Wikipedia, así. Pero es que Wikipedia es una buena fuente, Sí. no un buen resumen de... Pero hoy en día también está YouTube. Pero también básicamente. está YouTube, Sí. youtubers que leen libros, Eh, que te hacen reseñas, que el que la resumen. comentan. Claro, Pero en que lo nuestro analizan. Nuestros tiempos, qué tiempos más difíciles, sin YouTube. Y yo más encima no tenía computador, yo tenía que sacarle fotocopia a los resúmenes impresos que ya eran algunos compañeros Sí, de repente. también. Y a veces Depender algunos del súper resumen de pesados los decían así como, compañeros. no te lo voy a prestar. Así, Sí. Porque ya se lo he prestado a mucha gente. Y como, vale. Buen amigo. Complicado. Pasaba mucho eso. Pero sí, después ya nos daban unos libracos. Sobre todo, creo que lo conversé contigo, a veces nos daban libros que no eran adecuados con la madurez mental o con sí. la época, sobre todo infantil, que uno estaba viviendo, y a veces no entendíamos todo el significado de un Sí. libro. Yo creo que si volviera a leer los libros que leí en la universidad, en el colegio, yo creo que ahora los entendería mucho mejor. Mucho más, pues. Incluso leeríamos entre líneas muchas cosas. Sí. Es muy probable. Pero cuando estaba así en mis primeros años de enseñanza media, no, nada. Mm. Nada. Y disfrutarlos tampoco los disfrutaba. Porque No, eran porque, tan porque fome porque los tenías que. libros. O sea, los libros que te daban. Habían Yo- unos que otros que salvaban, pero como que... no. Yo por suerte tuve la suerte, valga la redundancia, de que de repente nos dejaban elegir el libro. Ah, sí. Dentro de un espectro. Nos daban así como... Aquí hay una lista de 50 libros que se pueden leer, elija cada uno. ¿Y cómo te hacían la prueba después? Nos hacían una interrogación. Nos hacían 5 Ah. preguntas sobre el libro. ¿Cachai? Y ahí por lo menos era tu responsabilidad haberlo elegido. Y si te gustaba o no, mala suerte, pero ya ahí tenías que Sí, po. apechugar nomás. Po. Mm. Pero por último ya tenía la voluntad y la decisión de ver ese tipo de cosas. Me acuerdo que uno que siempre me encantó fue La cultura huachaca, de Uneus, que era un periodista chileno. Yo nunca lo ¿Cachai? leí. Medio ¿Pero eso derechista- lo leíste en la media? en la media, ¿En medio serio? derechista el hombre, sí, un libro muy antiguo, pero que hablaba sobre cómo la televisión basura actualmente destruía las mentes y hablaba con datos técnicos, así como cómo las pantallas realmente deterioraban la calidad del sueño. Igual es verdad, po. Es muy verdad, ¿cachai? Y era un libro del año 80 y algo así, Oh. ¿cachai? Que sigue muy vigente. Sí, más Así que nunca. Así que padres ahí si quieren algún libro entretenido, porque te juro que el libro es demasiado entretenido. Yo me maté de la risa leyéndolo. Porque el tipo es como sarcástico para explicar las cosas.
Y me acuerdo que me saqué un 7 en ese libro porque me encantó. Así. De hecho, es uno de los Era pocos bacán libros que cuando conservo. podías leer un libro y te gustaba el tema y como que enganchabas con la historia y al final te iba bien en la prueba. Pero a mí me costó mucho, sobre todo el lenguaje, como que no podía enganchar con los libros. No hay ningún libro que me acuerde que me haya gustado o me haya enganchado ¿En serio? en mi enseñanza media. ¿No? Oh, llamé El Principito. No me acuerdo si leí El Principito en el colegio. Sí, yo lo tuve que leer y lo amé así, absolutamente. Me acuerdo, sí. No sé si tú lo leíste, un libro que se llamaba Corazón. No, nunca lo leí. Creo que es de un autor francés. Sí. Era una historia muy triste. Sí. Pero ese libro, que lo tenemos anotado en la pauta, no sé si has visto la pauta. No. Pero, ¿de dónde sacábamos los libros? ¿Ya? A mí, muy pocas veces me compraba los libros porque eran muy caros. Entonces me acuerdo mucho de ese libro. Una, porque tenía ilustraciones. Dos, porque la letra igual era bastante grande. Pero era un libro grande, entonces como que me causó un poquito de rechazo, pero igual me lo leí. Y ese libro me lo compraron especialmente para que me lo leyera, ¿cachai? Entonces ese libro era mío. Y yo siento que cuando tienes el libro y es tuyo, entendís la historia o Le agarré más conectas, cariño. claro, con la historia de una manera diferente. Yo tuve muy pocos libros, pero son libros, caché, que recuerdo con mucho cariño. Por ejemplo, tuve los primeros 2 tomos de las Crónicas de Narnia, que los tuve que leer como 2 veces en el colegio. Yeah. Y me acuerdo el segundo tomo se lo presté a una compañera para que lo leyera, porque según ella quería leerlo en sus vacaciones de verano, y al año siguiente yo me fui al colegio, nunca más la volví a ver, y ahí perdí el libro para siempre. Qué terrible. Y era un libro de edición, no edición especial, pero era una bonita edición. O sea, y era original. era original, ¿cachai? Con papel bonito, así, ahuesado, era un buen libro. Bien impreso. Y lo no perdí para fotocopiado. siempre, ¿cachai? Qué terrible. Entonces, a mí esos libros como que yo les podía agarrar un poco más de cariño. Cuando la edición era bonita, porque había unos libros que eran terribles. Los zigzag, yo me acuerdo que había una profesora que esa marca, esa editorial a mi profesor, pero ¿Me no le encantaba? gustaba. Ah, no le No le gustaba. gustaba, la odiaba porque era como el resumen de la historia. Sí, eso sí. Había ¿Cachai? muchos Entonces- que estaban cortados. Vetado los zigzag. No se podía leer de la editorial zigzag. Oye, Y qué tenía pena porque eran caleta. baratos. Sí, eran súper baratos, po. Entonces, De hecho, bueno, sí, eso había pasaba. Eso me muchos pasaba con los libros a Había mí. muchos libros que venían con el diario, con Sí. ciertos fascículos. Así. Y yo me acuerdo que el Diego ya, cuando ya nosotros estábamos más grandes, ya no teníamos que andar comprando libros, porque yo los pedía en la biblioteca siempre. La hermosa biblioteca. La hermosa biblioteca. Al Diego le empezaron a comprar más libros y ahí como que empezamos a tener una mini colección, pero me encantaría tener, ¿cachai? Colecciones de libros y sobre todo si son colecciones de libros que después van a tener que leer mis hijos o mis sobrinos o qué sé yo. Bueno, de Eso. hecho, nosotros, así como dato también para los papás, de repente, nosotros acá igual tenemos libros, no necesariamente así como novelas, sino que tenemos libros como para despertar, yo siento, la curiosidad de los niños. Sí, ¿Cachai? Como pero libros. son míos. Pero son míos. No, pero en general, por ejemplo, yo tengo libros de juguetes, así como de la historia de los juguetes de lata, por ejemplo. Libros sobre harto y libros de fotografía que me gané en un concurso, ¿te acordás? Sí. Muy bacán. Y tenemos libros en general, así como de ilustración, de cómo aprender a dibujar, De cómics. de cómics, obviamente. Entonces, tener ese tipo de cosas de repente alimenta mucho la curiosidad de los niños y sobre todo para No, y fomentar el hábito de leer. de leer, exactamente. De leer, porque yo tenía un buen hábito de leer, Mm. pero después ya con el computador, con el Messenger, con la tele, con el anime, el Club de los Tigritos y no sé qué, Mm. dejé un poco de lado la lectura. Y de hecho ahora hemos estado retomando nosotros un poco la lectura en papel, Sí, porque de verdad antes de acostarse ayuda mucho para conciliar el sueño, leer Sí. papel y no estar pendiente de una pantalla, Sí. sobre todo que nosotros estamos todo el día pendientes de una pantalla. sí. Así que padres ahí hagan su tarea, léanle a sus hijos de nuevo. Y Porque... cómprenles un libro porque de verdad, si tienen un buen hábito de lectura, se los van a agradecer. Sí, sobre todo que los libros son un mar de palabras. Sí. A nosotros, de hecho, nos hace falta leer más para Sí. poder tener mejor aplamiento todavía Sí, para sí, el podcast. sí, nos hace falta más leer. Así que vamos a ir a leer después de esto. Vamos a ir a leer. Así que eso. Oye, me llamó mucho la atención un tema que teníamos en pauta también y que acabas de tocar, que era el tema de la biblioteca. ¿Qué tiene? Porque la biblioteca hoy en día se ha transformado. Porque antiguamente para nosotros la biblioteca no era un lugar donde ir a pedir un libro. Ah, ¿Cachai? ¿no? Hoy en día es un lugar donde ir a pedir un libro. Sí, Antiguamente nosotros teníamos que ir a investigar a la biblioteca. sí, Porque la información o estaba en la biblioteca del colegio o estaba en la biblioteca municipal. sí, Porque no había internet. sí. ¿Cachai? Entonces, me acuerdo que te mandaran a hacer una tarea de investigación era una lata porque a la larga tenías que ir a la biblioteca. Sí. Tenías que estar en silencio, más encima de repente con tus amigos, tú igual querés tirar la talla y te decían callar, así como "Shh, silencio", ¿cachai? Y para los papás yo me acuerdo que era terrible porque se aburrían un montón ahí con un par de cabros chicos mientras tienen que hacer una tarea.
Más encima, muchas veces no toda la información que uno busca está en las bibliotecas. Y buscar la información antiguamente estaba muy mal catalogada. Sí. ¿Cachai? Si el bibliotecario que te tocaba era muy malo y no sabía nada de los libros, estáis frito así. Sí. Era horrible. Y yo me acuerdo que en ese tiempo uno de los fenómenos que se dio fueron estas famosas enciclopedias. Ya. ¿Cachai? Que muchas veces se le pasaban ofreciendo como a las personas, como a las familias, para piensen en el futuro de sus hijos se los van a agradecer. Antiguamente. Y mis papás, yo me acuerdo que cayeron en eso. ¿En serio? Y compraron una enciclopedia Océano, me acuerdo. Ya. Que obviamente en ese tiempo eran carísimas. ¿Y ya no la tienen? Todavía la tengo. ¿Dónde está? En el segundo piso, así, Ah. ¿verdad? Porque, claro, el conocimiento era poder. Era poder. Y en esos tiempos era importante como tener así como ese tipo de cosas para el futuro de tu hijo, ¿cachai? Si tú querías como que él fuera algo más en la vida y todo el asunto, pero eran carísimas. Eran po. carísimas. Me Y no acuerdo- te vendían una, te vendían la colección completa. Exacto. Y yo me acuerdo que mis papás no compraron una, pero tuvieron que pagarla en cuotas. Sí, Me imagino. Era súper que eran cara. súper caras. Y eso me acuerdo que fue ya cuando yo creo que las editoriales cacharon que estaban prontas a morir en cuanto a la época de la información. Ujú. Tanto porque ya estaban apareciendo las bibliotecas digitales como la Encarta. ¡Oh! ¿Cachai? Que la Encarta fue así la revolución de las enciclopedias. Que no era internet, era un CD. Era un CD. No era un CD, ¿No era eran así? 5. Bueno, ya eran 5 CDs, pero con toda la información contenida en una del sola mundo. cosa, Exacto. ¿cachai? Y más encima, si se conectaban a internet, se podían actualizar. ¿En serio? Eran increíbles. Jamás tuve una Encarta, pero me acuerdo que había compañeros que tenían Encarta. Yo tuve dos. Tuve la 2001 y la 2004, creo. Pero eran 5 sí. Yo me acuerdo, mira, mamá, tengo la Encarta. La Encarta original. No, pirata. Ah, Se la copió a alguien. mira Pero después de que ya cuando ya se empezó como a dar el fenómeno de internet, la Encarta perdió tanto su precio que la estaban regalando después con el diario. tú. ¿En serio? Sí, la daban con la tercera. Es que semana a semana. El problema de eso es que ahora, sobre todo la información, se actualiza demasiado rápido, Sí. constantemente. Entonces, yo creo que sacaban una edición de Encarta y ya al mes quedaba obsoleta. Exacto. Y eso es O lo sea, sobre todo con la triste. historia actual, po. Sí. ¿Cachai? Sí, a la larga la Encarta y la enciclopedia sirven más que nada para la historia antigua, dígase del 1800 para atrás. Claro, las primeras etapas, no sé, de la ciencia, que la naturaleza, Pero incluso biología. con las primeras etapas de la ciencia cada vez se están descubriendo más cosas, po. Sí, ¿Cachai? Incluso hasta con los dinosaurios. sí, Se encuentran nuevos fósiles, se Sí. descubren nuevas cosas. sí. Y es impresionante y la información va cambiando Sí. y es como... o sea que todo lo que sabía estaba mal. Entonces, realmente, claro, la información de la humanidad necesita estar en constante actualización. Mm, ¿Cachai? Es súper complicado. complicado, Pero complicadísimo. nosotros confiábamos en la Encarta, confiábamos en las enciclopedias de las bibliotecas. Y fue una etapa bonita igual, a pesar de Yo todo. confiaba en eso porque era la única fuente de información que existía hasta que llegó el internet, Sí, que po. era súper limitado también, que no había muchas páginas y uno no podía confiarse tampoco de la información. Exacto. Bueno, y también cuando la enciclopedia, los libros en general de este tipo de información se fueron devaluando, después hasta el diario sacaba facsímiles, así como Mm. enciclopedia no sé cuánto de la tercera, por Sí, nosotros decirte. tuvimos varias enciclopedias y Sí. cosas así. Y te las vendían por tomo, por Sí, ejemplo, po. Mundo Prehistórico, después Sí. el Antiguo Egipto, ¿cachai? Tenía como Yo igual varios hice tomos. trabajo con esos Eran tipos superbuenas. de enciclopedias porque al final, claro, tenéis la información ahí, no tenéis que andar buscándola en Exacto. internet y era llegar y copiar. po. Y antiguamente había otra cosa también, el ¿Qué? Icarito. El Icarito. El Icarito. Yo me acuerdo del Icarito. El Icarito era bacán. No lo usaba mucho, pero sí creo que una vez El tuvimos Icarito como era, uno y ¿sabes por qué era usamos- bacán? El Icarito porque estaba enfocado en las cosas que te pedían en el colegio. Sí. Era exclusivamente, ¿cachai? Como para hacer las tareas Era del como un colegio. refuerzo del colegio, sí. Exacto, entonces era muy bacán. Una porque- cosa netamente chilena. Sí, netamente chilena. Así como para explicarle a la gente de Latinoamérica que nos escucha. Eran básicamente facsímiles con información, dígase, no sé, de la historia propia de Chile, Sí. de la historia de ciencias naturales, del Ujú. ecosistema, del ciclo del agua, de los elementos naturales. Tarea, o sea, información más o menos sencilla, global, que no fuera a cambiar como en el tiempo. Y a bajo costo, a la larga tú comprabas el diario y venía con el diario y el Sí. diario era barato, entonces era una muy buena forma de adquirir información. Sí. O sea, a la larga la revolución de internet, la gran gracia es que la información está al alcance de la mano. Ahora sí. ¿Y para al qué, alcance de y para todos. qué usamos internet hoy en día? Para ver memes de gato. Sí. Y fotos de perritos Y haciendo fotos de cosas. perritos. Oye, ese Instagram Oye, es muy bueno. un saludo a, claro, el Instagram de perritos haciendo cosas. A veces cuando estamos tristes nos metemos a ese Instagram y empezamos a ver cosas. Sí, es verdad. O videos de hamsters.
Ay, Dios mío. ¿Qué pasaba, mi querido Johnny, para pasar al siguiente punto de la Por pauta? favor. Cuando se te quedaba la tarea en la casa, Oh, era terrible. o la cartulina, o lo que fuera. A veces tenías la suerte de que tus padres se dieran cuenta y te la llevaran. Sí. Si es que tu padre también no estaba trabajando y no quedaba nadie en la casa. Porque si no había nadie en la casa, cooperaste, te sacaste el uno o tuviste que pedir... No sé, a mí varias veces se me quedaba el estuche. Entonces ¿Ya? tenía que pedirle un lápiz a un compañero. A mí se me quedaba la comida. La comida. Sí, pues el termo ahí con la comida, ¿cómo se leía? La lonchera. El vento. No, la lonchera. La lonchera. Se me quedaba y, pucha, a veces mi mamá iba a dejar, me lo iba a mi papá. Pero me acuerdo que eran tan pesados en el último colegio en el que estuve que si te quedaba el almuerzo, no había vuelta. había comida. No te podían pasar la comida ni aunque, ni aunque fuera en la hora de recreo. Eran pesadas las viejas de la entrada. Yo tuve la suerte que por lo menos en mi colegio no... Si eras pobre, más pobre que el promedio de los pobres, porque tú cachas que mi colegio sí era pobre, Más pobre que los pobres. más pobre que los pobres, te daban el desayuno y te daban el almuerzo. Mm. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en que almorcé en el colegio. Así como ya séptimo, octavo, Yo creo que si me eras acuerdo. pudiente y tenías plata, si se te quedaba la comida podías comprar como Sí, el almuerzo pues, del día compraba en el ahí casino. casino, Pero no me gustaba la comida del No, casino. pero en nuestro casino no se podía comprar la comida. La comida era para los alumnos pobres. Era comida Jonaer. Oh, ¿Cachai? Y tenía que estar inscrito porque tampoco Sí, hacían po. tantas porciones y el colegio era gigante, ¿cachai? sí, po. Y a mucha gente no le gustaba ir para allá porque igual la comida tampoco era tan buena. ¿Para qué No, mandar pues, con no era cosas? tan rica, así como, pero- qué rico comer en el casino del Pero colegio. era para alimentarse, pues, Sí. a la larga es por el plato de comida que de verdad muchas familias no se podían costear. Sí, po. ¿Cachai? Y es súper importante en ese sentido. Pero estábamos hablando de la tarea. Ya, pero el punto es que a mí nunca se me quedó una lonchera porque yo nunca tuve la necesidad de llevar comida. Pero Ya. que usted almorzaba en su casa, usted era muy pudiente. Yo era muy pudiente. Yo no, Después- yo tenía jornada completa y tenía que llevar comida más. Sí, pues. Pero bueno. No, eso pasaba. Pues a veces yo me acuerdo que se me quedaba el estuche y a veces mi papá se daba cuenta cuando estaba en la casa y me lo llevaba al colegio. Y llegaban así, típico que golpea la puerta como el inspector o alguien del aseo. Y le dicen a la profe, están todos así como entiende, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y de repente la profe dice, el papá de Jonathan vino a dejarle esto. ¡Qué vergüenza! Oh, gracias. Y me acuerdo que siempre en ese tiempo tenía un estuche de zapatilla Converse. ¿Ya? No sé si yo creo que todos tuvimos un estuche de zapatilla, Yo que era lo no. más cool. Oh, me encantaba. Y claro, pues así como a veces la gente se reía de los tipos de estuches que uno tenía. Sí. De hecho, O te me acuerdo sacaban que me, pica. me hacían bullying. ¿Te Con el- hacían bullying? Me decían como, oh, es tan pobre que tiene una zapatilla de estuche. ¡Oh, qué feo! Como, Yo me acuerdo que cada ¿Qué te año vale? en el colegio tenía que llegar con un estuche nuevo porque empezaba a comparar con tus compañeras, quién tenía el estuche más bacán. Y me acuerdo, no sé por qué, de repente hacíamos como intercambio de estuches. Porque había unas compañeras que lo tenían todo, pero todo, Ya. todo tenían un estuche maravilloso. Entonces tú solo querías usar esos lápices y le pasabas tu estuche pobre, ¿cachai? Para que todo ese día ella usara tu estuche, pero tú usabas el de ella. Y a veces no te lo querían cambiar. no sabía que se podía hacer eso. No sé, eran cosas que hacía cuando yo estaba como chica, 12 años, 11 Pero qué años. bacán, qué bacán. Hacíamos eso y de repente sí, habían unos estuches muy bacanes y me daba un poco de vergüenza pasar el mío porque era un poquito más humilde, pues, ¿cachai? Mm. Pero ya no sé, pues tenía lápices de pasta de colores, que la goma especial con olor a frutillita, o el lápiz que tenía brillitos y uno Claro. tenía el lápiz pasta y el morado y el verde, que era como lo más bacán. Yo me acuerdo que cuando empezamos a usar lápiz pasta, porque de primero a cuarto básico creo que usábamos solo lápiz mina. Sí, Creo que en séptimo empezamos a usar lápiz pasta. Yo no conocía el corrector. ya. ¿Cachai? Porque Ya mi hablamos pap- del corrector la semana Sí, pasada. hablamos, creo que sí. Pero me acuerdo que unos compañeros me hicieron bullying, así como, "Oh, eres tan pobre que nunca lo habías conocido, ¿cachai? Por lo ¿Qué onda general, tus compañeros? Se hacían mucho bullying por ser pobre, la verdad. Qué feo, Johnny. Ahora que lo pienso, eran unos malditos bastardos. Qué terrible. Pero yo no le prestaba mayor intención, pero me acuerdo que me cargaba ocupar corrector, así que trataba de no equivocarme nomás. Mm, ¿Cachai? Qué terrible. Pero sí, me hacían bullying así como por no haber conocido el corrector. qué feo, Mm, qué pero, feo. pero cosas que pasan. Algo que quería tocar, que yo siento que fue muy importante para nuestra etapa escolar en general, fue el hecho de que existiera un programa que se llamara Art Attack. ¿Ya? Y que por lo menos para mí era una complementación gigante de lo que hacíamos en artes plásticas, porque de verdad artes plásticas en el colegio A era veces dejaba harto que decir. dejar harto que decir. Sí, esa es la verdad. A la larga era hacer un dibujo, tema libre. Y era terrible el tema libre, porque ¿qué hacía ahí? Sí. Loco, cuando chico no sabes qué quieres dibujar.
Ni cómo dibujarlo, ni con qué materiales, ni Pero por nada. ejemplo, ya cuando ya estaba en octavo, séptimo, octavo, cuando ya yo me había decidido ser otaku toda la vida, y ahí yo dibujaba mis Pikachu, mis Dragon Ball Z, ¿cachai? Y ya, un 7, bacán. ¿cachai? ¿Sí? Sí, me dejaban dibujar ese Yo tipo de dibujaba cosas. esas cosas. Las dibujaba en mis cuadernos como en las portadas y a veces las profes me las miraban, pero no era para la asignatura de arte. No, yo hacía mis dibujos y... Yo me acuerdo que apliqué hartas cosas de Art Attack en la universidad. Sí. Que el engrudo, que en no la sé universidad qué, sirvió inventar un montón montón. de cosas. Sí, así que si padres y sus hijos quieren estudiar diseño gráfico, déjenlos que hagan Art Attack porque de verdad Sí. les va a salvar Sí, la vida. Sí, como armar cosas con globos Mm. y papel de diario. El, y el engrudo. especial. Sí, oye, salva Sí, caleta. salva caleta. No, pero sobre todo para tener un buen oficio y perderle el miedo a los materiales. Sí, Mm. Pero yo Sobre creo todo que eso. artes plásticas en el colegio y en el liceo habría sido muy fome si no hubiera existido Art Attack para nosotros. Sí, para Era un nuestra programa generación yo creo que sí. increíble. De verdad, yo me acuerdo que el Discovery Kids y el Discovery Channel para mí era mi televisión. Yo me acuerdo de haberlo visto en el Disney Channel. No, es que después se pasó para el Disney Sí, po, Channel, po. Sí. Cuando estaba con el mexicano. Sí. No, yo lo veía con el británico. Ay, perdón. Excuse me, Excuse señor me. británico. Oh, pero era muy divertido. Art Attack. Art Attack, sí, pues las clases no serían lo que hubieran sido sin Art Attack, ¿verdad? Sí. Bueno, de hecho las tareas de artes plásticas, como te dije, siempre era un dibujo. Me acuerdo que hacíamos esta cosita de un puntillismo con papel lustre con colores. No sé ¿Eso si no se hacía para fiestas patrias? Yo lo hacía para artes plásticas. ¿Cachai? Como que así un Rellenar dibujo, la bandera de Chile rellenar con papel. Ya, eso se hacía con papel lustre. O sea, para el 18. Pero nosotros también lo hacíamos para dibujos, ¿cachai? Yo una vez hice eso, pero con témpera. Como que la profe nos dejó hacer Puntillismo. lo que quisiéramos. Y a mí me llamaba la atención porque en la enciclopedia que teníamos en mi casa ¿Ya? había una foto sobre el puntillismo. Y como no tenía internet, o si tenía internet no me dediqué a investigar sobre el puntillismo, ¿Tú pensaste que era hacer puntitos? yo ¿no? pensaba que era hacer puntitos, pues, ¿cachai? Y a mi profe le llamó mucho la atención porque no era una cosa que nunca nos hubieran enseñado, nunca, jamás. Mm. Y creo que ya lo había visto en la universidad, el tema como de las vanguardias artísticas y qué sé yo, pero no era algo que nosotras, menos en primero medio, habláramos de eso. Mm. Y le llamó la atención y me fue Sí, bien y sobre todo, todo y me la- felicitó y qué sé yo. La educación de historia del arte en los colegios es No, es pésima. nula, Es casi pésima. nula. O sea, si es que existe, es Sí. pésima. Y es súper importante, siento yo, Sí. porque a través del arte, de hecho, se puede entender mucho de la historia del mundo. Exactamente, sí. De Curioso. hecho, sí. De hecho, yo creo que a través de cualquier fenómeno se puede entender mucho de la historia del mundo. A través de la comida, del pan, como fue el capítulo del pan. Oye, sí. ¿Verdad? Aprendimos mucho ese... De la historia universal, así, esa vez, en sí, general. sí. Yo creo que con cualquier fenómeno de la humanidad realmente se puede aprender mucho de la historia en general. Es verdad. Impresionante. Así que eso. ¿Nos queda algún tipo de tarea que quieras mencionar? Ya hablamos de las tareas en grupo, de las presentaciones, de las Hablamos de la maquetas, fotocopia. de la fotocopia, de no entender la tarea, De que se te quede la tarea. de que se te quede la tarea. A mí no me acuerdo que se me haya quedado la tarea. Yo quiero hablar de una tarea que no sé si seguirá existiendo, pero que a mí me marcó mucho, que fue el tema del terrario. Yo tuve un invernadero. Él era un poco parecido, pero el tuyo era solo de planta. O sea, había que tener una planta dentro de una caja negra, Ya. que de repente le tenía que llegar el sol, había que echarle agua, había que Eso estarla tuviste que viendo, hacer tú. sí. Ya, no, nosotros tuvimos que hacer un terrario, y un terrario era como un pequeño micro ecosistema, Ujú. echar a vivir un par de especies adentro Y ver cómo luchaban. Y ver qué pasaba en una semana. Sí, sí. Y yo me acuerdo que las especies que pidieron eran súper complicadas. ¿Cómo qué? O sea, nos dieron como una lista de probables. No es como que te exigieran todo, pero mientras más tuvieras, obviamente mejor no te iban a poner. Ya. Y me acuerdo que lo recuerdo muy bien porque mi papá me acompañó. Tuvimos que ir al río así a buscar alacranes. 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 ¿Pero por qué se te ocurrió a ti tener alacranes? Pidieron alacranes. Ya, o sea, estaba entre las opciones, Estaba pero ¿por entre qué las elegiste opciones. alacranes? Porque sabíamos dónde encontrar alacranes. ¿No era más po. fácil tener lombrices? Bueno, también tuvimos lombrices, teníamos caracoles, teníamos lagartija. Lagartijas junto con alacranes. Sí, había que echar también moscas. Y aparte poner plantita y toda la cosa. Ah, y saltamontes. Me encantaba pillar saltamontes cuando yo era chico. Saltamontes. Saltamontes. Lamentablemente piensa que aquí en Santiago, ¿de dónde sacáis saltamontes? Obviamente, bueno, en el campo se puede hacer ese Ah. tipo de cosas. Y antiguamente los saltamontes se daban mucho en pleno calle, así. ¿Te acuerdas que en Japón se los comían? Que eran plaga. Bueno, sí, es verdad. Pero
hemos hablado muchas veces, por ejemplo, que en Japón están mucho mejor cuidados los ecosistemas y es mucho más fácil encontrar como insectos así en plena calle. Sí, eso sí, que vaya los a una niños los plaza. coleccionen y todo, y de repente te los venden hasta en el supermercado. Exacto. Los escarabajos Sí, así como vivos. vivos, así Vivos. como tenga su Y uno- escarabajo en y esta unos cajita de 10x10. escarabajos preciosos, Sí, así que sí, casi que brígido. son un Pokémon o un Digimon. Sí, sí, brígido. Bueno, es que allá la naturaleza es otra cosa. Sí, pues en cambio acá han desaparecido un montón de especies. Mm, Cuesta encontrar hasta mariposas en la de calle. repente sigue incluso abejas, pues Johnny. Es verdad. Cuiden las abejas, no las maten. Pero eso, recuerdo que fue uno de los trabajos más complicados que nos tocó ¿Y qué hacer. pasó con los alacranes? Me acuerdo que solo sobrevivió la lagartija y el alacrán. Qué triste. Qué triste, ¿verdad? El caracol, no sé qué le habrá pasado, probablemente se lo comió el alacrán o algo. Porque a la larga yo creo que tenían mayores actividades en la noche. ¿Cachai? Probablemente. Y nosotros lo revisábamos en el día, de repente íbamos tomando nota. ¿Cachai? Las lagartijas se comieron las moscas, eso lo vimos en vivo. Y eso era básicamente dar la tarea de investigación. En ese tiempo, lamentablemente, ni siquiera podíamos llevar fotos, porque no podía tampoco llevarlo al colegio, ¿cachai? Ay, sacar fotos. Yo Y- tuve que hacer un trabajo así. ¿Cachai? Que en ese tiempo sacar fotos era un... Era tener poder adquisitivo. O sea, de partida... Era tener mucho dinero. Claro, porque de tener una cámara. tener un rollo para poder revelarlo en Sí, esos y tiempos. revelarlo. Después me acuerdo cuando salieron las primeras cámaras digitales, era así, lo más pudiente de lo pudiente. Sí. Pero claro, hoy en día con un celular súper sencillo. De hecho, hay muchas tareas que se han facilitado con el tema del Sí. celular. Ya lo hablamos la semana pasada, con el tema de hacer las grabaciones incluso. Pero todo ha cambiado, pero ha cambiado para bien. Y yo siento que en ese sentido es súper importante encauzar a los niños a ocupar las tecnologías para poder facilitar sus tareas para la casa. Sí. Me gustaría pasar al tema ya de las conclusiones, mi querida Fusilacte. Muy bien. ¿Qué es la tarea? ¿Qué es la tarea? ¿Deberíamos transformar la tarea? ¿Deberíamos eliminar la tarea como mucha gente ha pedido? De lo que estuve leyendo, mi querido Jonathan, es que la tarea no es algo malo. El problema es el exceso de tareas. ¿El exceso de tareas? El exceso de tareas es el que causa estrés, el que causa demasiada presión, sobre todo en niños y adolescentes, y se crea como una percepción negativa de la tarea cuando te la imponen como castigo. Como, si no haces la tarea, no vas a hacer esto, no vas a salir, no vas a ir al cumpleaños de tu amigo. Entonces al final, claro, la tarea termina siendo Siempre una termina- molestia. Claro, algo negativo. Entonces hay que tomar la tarea como algo más positivo, como un refuerzo. Y el problema es que yo le decía al Johnny antes de empezar, que no es que te manden una tarea, dos tareas, te mandan chorro mil tareas de todas las asignaturas que tuviste en un día. Entonces esa tienes que tenerla para mañana, otras para el miércoles, otras para pasado mañana. Otras para la y próxima así, semana. y ese día te dieron más tareas. Entonces al final se van acumulando y ahí se genera el exceso de tareas. Entonces y empieza un poco el debate de ¿es bueno, no es bueno? Yo creo que es bueno, ¿cachai? Porque te sirve, por ejemplo, para reforzar como la habilidad matemática, para ir multiplicando más rápido, para sumar más rápido, para hacer cosas más rápido, o la habilidad, por ejemplo, de comprensión lectora, pero el problema es la cantidad de tareas que te dan. Entonces, y saber escuchar también a los niños. Porque no se trata es como, ¿quieren tarea o no quieren tarea? No. Se trata también de saber qué tipos de tareas le convienen o lo van a facilitar a él a llegar a mejores resultados. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué podemos decir de la tarea, mi querido Johnny? La tarea está dentro de ti. No, la tarea es buena, pero lo bueno, o sea, para hacer el hecho de la tarea algo positivo, hay que estar con los niños o con el adolescente. O si tiene O problemas, transformarlo. claro, transformarlo en algo positivo. En algo positivo y algo dentro del interés del niño. Sí. Que vea que la tarea tampoco es algo negativo y que el papá no está presionándolo, sino que está apoyándolo o ayudándolo con el Por tema ejemplo, de las tareas. Actualmente siempre me acuerdo que comparten tareas graciosas de repente que les dan a los niños. Ay, sí. Asignadas, por ejemplo, con Dragon Ball Z Sí. o con Es ciertos que ahora los anime. profesores están cambiando la generación y estamos entrando nosotros, los otakus, Los otakus. a hacerles tareas a los niños como el Exacto. Yerko. Y captáis la atención de los alumnos de otra manera porque no sé si tenemos los mismos gustos o vamos como por el mismo camino, pero hacen más divertido el proceso de aprendizaje también. Exactamente. O le ves una utilidad para de repente hasta un videojuego. Y eso hace Exactamente. que el niño obviamente agarre su interés. Mm. ¿Cachai? Muchas En veces, innovar también. sobre todo, y ese era otro de los puntos que quería tocar, con el tema de las maquetas o los trabajos manuales que hacíamos
en el colegio, ¿Ya? muchos terminaban en la basura. O sea, Sí. hacíamos cosas que Bueno, ¿y en la realmente no universidad? servían absolutamente para nada. Bueno, en la universidad eran funciones de trabajo que eventualmente en algún momento te iban a dar dinero, ¿cachai? Claro, hacíamos maqueta y todo porque es parte del trabajo que después vas a desarrollar profesionalmente. Pero igual terminaban en la basura. Terminaban en la basura igual, pero es parte de tu aprendizaje como profesional para formarte. Pero la maqueta del sistema solar, ¿de qué te sirve en la casa? Y, ¿cachai? Y lo traspongo con el mismo hecho de lo que estábamos hablando del lustrero que tenía tu mamá probablemente en la casa, probablemente o tu tata o alguien de... O alguien lo hizo. Alguien lo hizo, exactamente. Sí. Y eso fue un trabajo de colegio que Sí. servía para la Sí. casa. Sí, eso sí, buen punto. Ese es mi punto, que a veces pasa que, claro, sobre todo hacer un trabajo manual requiere dinero, inversión en los materiales, requiere tiempo, Sí. requiere muchas cosas. Y es súper frustrante también para los niños ver que el trabajo después termina en un rincón o termina sencillamente en la basura, acumulando polvo y que no servía Yo para me acuerdo nada. que la Joana decía que su papá guardaba todos sus trabajos y los ponía ahí como en la pared y tenía como la colección de trabajos de sus hijas aquí expuestas para que todas las visitas cuando vinieran vieran qué tan inteligentes eran. Así como una No, vitrina de vidrio. verdad, Sí. tenía... En primero hicimos un toro como de madera, ploteado, cortado en láser, y era horrible, horrible. Parecía una vaca, era como un perro gigante. Tenía que ser un toro, pero era un perro gigante porque Yeah. queríamos gastar poca plata, entonces lo hicimos chiquitito. ¿Ya? Este lo hicimos con la Yoshi. Y lo tenía el papá de la Joana en el patio. Todavía lo tenía. Yo me acuerdo que ese año los usaron para hacer barricadas en la puerta de la entrada. Ya, Pero el por papá de la último Joana se lo llevó a San Felipe. le dio un uso como pieza de arte. Sí, ahí lo ¿Cachai? tenía. Un día que fuimos, lo tenía en el patio. Pero cuando Me eres dio chico, tanta risa. hace trabajos que realmente no son piezas de arte. Sí. De hecho, muchos humoristas siempre se ríen así como que ponen la plata y el cabro chico con lo único que llega es con el marco con la foto de palitos de helado. Bueno, tal vez sus habilidades no dan más allá o el profesor no tiene más creatividad, no sé. Durante mucho tiempo mis papás tuvieron marcos de fotos con palitos de helado, créeme. Te creo. Hasta que ya era como, no, esto ya no da para más, adiós. Sí, sí. Pero sí, yo creo que en ese sentido, y sobre todo también en los jardines infantiles, aunque claro, a un niño de preescolar no se le puede pedir tanto, pero deberíamos tratar de llevar las habilidades de los niños a cosas que sean más útiles para la casa. Hoy en día, por ejemplo, pintar su bolsa reciclable, por decirte, Sí. en arte. Pero también que estén contextualizadas a su contexto. ¿Ya? ¿En qué Valga sentido? la A redundancia. la realidad que Porque, se por está... ejemplo, estaba leyendo que en Finlandia no existen las tareas, ya las eliminaron, pero no es que los niños no hagan tareas, ¿cachai? Y claro, van menos horas al colegio, pero están enfocados en su propio contexto. Por ejemplo, en Finlandia hay una zona en la que hace menos 20 grados en el día. ¿Ya? Entonces, aparte de tener las clases obligatorias de matemática, lenguaje, lectura y qué sé yo, les enseñan cómo sobrevivir en su propio ambiente. Entonces tienen clases y tareas en torno a eso, a cómo, no sé, podar un árbol o cómo buscar algo en la nieve o cómo, no sé, sobrevivir a esas condiciones, ¿cachai? De extrema naturaleza. Sobreviviendo al mundo. ¿Cachai? Entonces yo creo que esas cosas tal vez deberían implementarse. Yo no sé si se implementan acá en Chile, no estoy segura. Si alguien sabe, por favor que nos deje en los comentarios. Pero por ejemplo, la gente que vive en zonas muy extremas de Chile o en zonas que están súper aisladas, tal vez hayan cosas que deberían enseñarles, especialmente a esas personas que viven ahí, para que puedan no salir adelante, pero desarrollar más su medio. Sí, es verdad, Eso. desarrollar como el medio, desarrollar como los talentos de la comuna, de la zona. Sí, sí, Y potenciar también mucha- la mucha comunidad razón. en la que viven, pues, ¿cachai? Porque esas son muy pocas personas las que viven, como en Futaleufú, que no sé cuántas personas vivirán allá, pero están muy al sur de Chile. Estás discriminando en a la plena gente cordillera. sureña, No, yo Francisca. quiero ir a Futaleufú algún día, voy a ir. Y vas a averiguar cuántos habitantes tiene. Voy a averiguar ahora mismo. Yo creo que la gran tarea pendiente, hablando de tareas para la casa que tenemos con la educación en Chile, es la ciencia. La ciencia. La ciencia en general, incentivar el cariño, la curiosidad por la ciencia y con cosas útiles. Por ejemplo, hacer pan. ¿Cachai? ¿De dónde viene la levadura? ¿Qué es lo que hace químicamente la levadura? ¿Cómo se hace la cerveza? ¿Cachai? ¿Cómo se consigue la fermentación? Ese tipo de cosas, ¿cachai? Pongo un caso. Tengo un amigo que hace poco recién quiso ponerse con cervecería y recién tuvo que ponerse a investigar todo ese tipo de cosas. Que son cosas que, por ejemplo, los niños japoneses sí saben. ¿Saben hacer cerveza? Sí. ¿Cerveza? Cerveza. No, eso no me lo creo, Jenny. ¿En serio? Ujú. ¿Por qué? Porque le enseñaron en clases de cocina. Ahí aprendieron cosas de fermentación, aprendieron el mismo tema del kimchi, ¿cachai?
Aprenden por qué el arroz se puede cocinar, por qué el arroz se infla, por decirte. Ya, eso sí, eso es más interesante. ¿Cachai? Sí, ya, Enseñarles cosas buen como punto. tan sencillas como esa. El mismo hecho que siempre hablamos de que hay niños que no saben que el pollo es un animal. Sí. O sea, así como que se están comiendo, no sé, una papa. El pollo. Claro, que el pollo sale ahí de la tierra y... Claro. Sí. Esto estaba vivo, niños. Mm, ¿Cachai? Sí, es verdad. Enseñarle ese tipo de cosas a los niños es súper interesante. sí. Enseñarles, por ejemplo, cuando van al supermercado, por qué este tipo de corte de carne se llama así. Mm. Pero no solamente es tarea para los colegios. No, es tarea para también los padres. es tarea para los padres. Obviamente. O sea, de partida partamos por el mismo hecho de la gran tarea pendiente de los padres en Chile, que es hablarles de sexualidad a sus hijos. Sí. ¿Cachai? O sea, aquí todavía el niño pregunta de dónde vienen los niños y cómo nacen los niños y los padres se sonrojan. Y es terrible. Bueno, pero están cambiando las generaciones. Están pues, Johnny. cambiando las generaciones, obviamente. Y eso es súper importante, pero yo creo que deberíamos, así como futuras generaciones, como padres, como hermanos, como tíos, como sobrinos, verlo todo ya con una mirada un poco más científica, porque a través de la ciencia se habla de manera Y objetiva práctica, sí. y práctica. Sí. Se sobrevive, no hay malinterpretaciones de las cosas que se puedan decir, ¿cachai? Y la ciencia es objetiva y es una de las grandes Y cosas si hay que algo que tenemos no pueden al debe. explicarle, está todo en YouTube. Está todo en YouTube y está todo en internet hoy en día, Sí, exacto. sí, pero cuando vayan a explicar algo, por favor, fuente fidedigna, Exacto. investiguen un poquito. Pero no le mientan a los niños, Sí. eso es lo importante. Explíquele con fuentes. Mira, aquí lo Explíquele. encontré, es de verdad. Hay un estudio hecho por una Sí. universidad. Sí, Por favor. por favor. Exacto, así que eso, chicos. ¿La pasamos bien hoy día? Sí, hablamos hartas cosas, oye. Sí. Me acuerdo de hartas cosas. sí. Es interesante el colegio. Las cosas que no hacía. Acordarse de todos esos trabajos que terminaron en la basura. Ah, sí. Algunos anuncios para esta semana. Bueno, recordarles que tenemos la charla de Working Holiday a la que Sí. nos invitaron. Vamos a dejar los links en un comentario para Vamos a hacer que el concurso de vamos a hacer los chapitas de de las Pochito. chapitas. ¿Qué más? Se viene un nuevo desafío semanal. Sí, en el nuevo desafío semanal. Recordarles que tenemos Patreon para que nos puedan seguir ahí. Recordarles también que se suscriban a nuestro canal de YouTube, por favor. Sí, eso nunca lo decimos. Pero sí, suscríbanse al canal de YouTube, por favor. Sabemos Ha llegado mucha gente, pero sí, sabemos que hay mucha más gente que nos escucha vamos que se puede. y sobre todo le queremos hablar a la gente de Spotify. Siempre Porque- Spotify. Porque en Spotify nos escucha mucha gente, de verdad. Pero necesitamos también que, por último, ahí se pongan la manita en el corazón, hagamos esta suscripción y que se suscriban de verdad. Porque de esa manera también nos van a poder ayudar a nosotros y nosotros también seguir subiendo estos capítulos a Spotify. Porque sabemos que es mucho más cómodo para ustedes escuchar el podcast en Spotify, Sí. si es verdad. Pero también nosotros estamos generando otro tipo de contenido y esta semana también... Chan, 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 chan. ¿Te vas a comprometer? Me comprometo a sacar un blog. Oh, Así Oh, que por fin. vuelven los vlogs Qué de miedo. Japón. Tenemos que ponernos al día con eso porque tenemos muchos videos. tarea para la pendientes. casa para el Johnny. Esa es mi tarea para la casa. Pero hagan feliz al Johnny y suscríbanse. Exactamente. Denme un incentivo para trabajar. Incentiven al Johnny. ¿No saben cuán feliz se pone el Johnny cada vez que despierta con su celular y tiene un dicen, suscriptor nuevo? Un suscriptor Sí, nuevo, sí, exacto. es verdad, no es chiste. Me pongo a saltar así. Sí. Así que eso, chicos, los queremos mucho. Muchas gracias a todos los que nos saludaron ayer. De verdad, nos dejan el corazón pochito, como Sí. siempre decimos. Y eso, nada, ¿algo más que agregar, mi querida Fusilectic? Ojalá nos veamos pronto. Ojalá quedara en alguna feria. Oye, sí, sí. De hecho, ya hay feria a la que Fusilectic está postulando, pero no podemos confirmar nada hasta que Hasta quedes. que quede, así que sí. Sí, así que van a haber muchas más instancias donde nos veamos. Probablemente hagamos otra junta de dibujo, pero va a depender también de la situación del país Obvio. para que sea seguro juntarse a dibujar. Así que eso, chicos, sin nada más que decir. Nos vemos sí o sí la próxima semana porque ya este podcast no para. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, se viene un late podcast muy próximamente también. Sí, dijimos Así que íbamos que- a sacar uno en un Yes. sacado. Malditos. No hacemos la tarea. Quédense muy atentos, chicos, los queremos mucho y los dejamos con el perrito Pochito. Adiós. Recuerden, amigos, la edad se lleva por dentro. Gasten todo su dinero, adopten a un perrito como yo y regocijen a su niño interior. Y si todo eso no funciona, nos vemos la próxima semana para volver a ser niños. Pórtense bien